Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Es Infinita 100.1. 8:38 estamos ya de vuelta en Ahora es Cuando y conversamos esta mañana con nuestros compañeros que nos van a orientar, nos van a guiar en el resultado de la segunda vuelta presidencial. Están con nosotros Natalia Piergentili, expresidente del PPD, Cristian Monkever, expresidente de Renovación Nacional. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Dormimos bien, exacto. Y en el estudio también nuestro editor de política, Rodrigo Bravo. ¿Cómo están todos? ¿Sueño? Sí, harto sueño. Ya, ¿Trabajamos hasta qué hora? ¿1:30? Sí, 1:30. Sí, ¿Desde las 7? A las 2 nos quedamos dormidos. Yo me quedo dormido a las 2 y me desperté 20 a las 5. Pero acá estamos. La última vez, cuando hicimos un análisis post primera vuelta, la primera frase de Cristian Monkever fue: se acabó Chile, vamos. No sé con qué va a partir ahora. Se acabó el Partido Comunista. Oye, no. Es que creo que era necesario, no vamos a volver a insistir en eso, porque además hubo una semana en que hubo muchos tironeos y cosas, pero era necesario los llamados de atención, sobre todo por los resultados que hubo en ese minuto. Pero ¿cuál es tu interpretación del resultado de ayer? No, de lo del resultado de ayer hay varias cosas. En lo inmediato, macizo el resultado y me sorprende. Contento sí, pero me sorprende porque el mejor desempeño fue del presidente Piñera, 55-54% cuando compite contra Guillén en la segunda vuelta. La única que se acerca a estas votaciones es Michelle Bachelet en su segunda oportunidad, en la segunda oportunidad, porque las primeras ni siquiera. Frey, 57%, Elwin, 54%. O sea, hay un mandato muy potente. Ahora, ese mandato muy potente no se condice con lo que está ocurriendo en el Congreso. Y ahí engancho rápidamente con cómo empieza a conformar gobierno José Antonio Kast a partir de ahora. Y eso es clave. ¿A qué gente convoca? Yo creo que en su discurso de ayer dio luces de lo que quiere hacer. Un discurso largo, bueno, él mismo lo definió como largo, pero dio luces de lo que quiere hacer, freno mano. No fue tan tajante como Milei cuando dice no hay plata y lo vamos a pasar mal todo un año. Las condiciones de Argentina y Chile son muy distintas cuando asume uno y cuando va a asumir el otro. Pero efectivamente hay un discurso más convocante de freno de mano y de bajar revoluciones, entendiendo que hay un mandato claro. Si el mandato está claro, la gente votó por seguridad, por crecimiento, por controlar migración, por mayor orden, en fin, ahí está. Y esa es la señal. Y por último, simplemente a modo de titular también, el voto nulo no fue tan determinante. No, fue el doble de la primera vuelta, pero no fue determinante. Natalia, ¿tu análisis también? Bueno, yo creo que fue un triunfo contundente. Y eso no tiene dobles lecturas. O sea, creo que por una parte es correcto señalar que probablemente Chile no es que viró a la derecha ni eso, pero sí que el mandato es demasiado contundente. Y eso obliga, primero, a cumplir las expectativas, tal como dice Cristian, a ver cómo va a ser sus primeros meses de gobierno, pero también obliga a lo que va a ser la oposición a tomar, digamos, una reflexión profunda. No es lo mismo perder 1-0 que perder 7-0. Y creo que eso hace que uno no pueda desatender que la izquierda tiene que hacer una reflexión sobre muchas variables. Básicamente, y cuál a mí es la que me causa o me llama más la atención, el hecho de que las comunas populares y los sectores que la izquierda históricamente ha representado no votaron por la izquierda. Voy a tener que volver a jugar la carta odiosa, Natalia Piergentili. ¿Pero crees que efectivamente se perdieron esas comunas populares por el wokismo de los monos peludos? Mira, hoy día ya empezaron ciertos actores políticos que en su minuto no plantearon esta reticencia a decir que probablemente mucho de la desafección de la ciudadanía con el relato de la izquierda tiene que ver con eso. Yo creo que hubiera sido más honesto plantearlo cuando se estaba viendo que esto sucedía. Si esto era muy evidente hace 2 años atrás, que ya la izquierda no era una mayoría social y política y que además estaba, relevando temas que no se condecían con la fuerza que se tenían que relevar otros temas importantes. Entonces, si tú me preguntas a mí, más allá de la caricatura, por cierto que creo que parte de la derrota de la izquierda tiene que ver con lo que tú señalas. ¿Y tú crees, aprovechamos, Rodrigo,
en el reporteo, como que uno podría imaginar que así lo va a empezar a leer la izquierda o no necesariamente. Mira, ayer tuvimos reacciones que no alcanzaron a salir al aire porque era la hora de los discursos de la candidata derrotada, el presidente Boric y de José Antonio Kast, pero ¿quién lo había dicho hace algunos días? Lo dijo acá en Infinita. Jaime Quintana, presidente del PPD, fue uno de los más duros críticos anoche a la gestión del presidente Boric y cómo esto había cargado con la candidatura de Janet Jara. Lo hizo también Iracy Hasler, PPD y comunista. Hay un ala, bueno, si uno ve los posteos de Hugo Gutiérrez y otras figuras de la izquierda, que apunta directamente a Gabriel Boric como responsable de que su legado fuera entregarle la banda presidencial no a un candidato de derecha, sino que a José Antonio Kast. A su contrincante en 2021. Claro, y que había una disputa muy grande. Y por otro lado, lo que mencionaba Cristian, hoy día vamos a ver una escena bien significativa para lo que quiere construir José Antonio Kast. Va a llegar a La Moneda a las 11:30 a reunirse con el presidente de la República, en que lo que hay que valorar que hubo gestos republicanos y con un tono muy amable entre Gabriel Boric y José Antonio Kast anoche por teléfono, pero hoy día va a llegar con su equipo más cercano a La Moneda a reunirse con el presidente en una reunión de trabajo, que es con los ministros del comité político. Y entre ellos va a llegar Claudio Alvarado, que es un UDI, que fue ministro del gobierno del presidente Sebastián Piñera, que apareció por primera vez en el debate Anatel acompañando a José Antonio Kast, que estuvo en la foto, claro. No necesariamente fue una figura oculta. Y desde ahí se empieza a diseñar un poco cuál va a ser la estrategia o la forma como va a entrar Kast a La Moneda, porque mucho se cuestionó y se ha puesto sobre la mesa si va a ser un estilo de Boric, un Boric que decidió entrar con el Frente Amplio, de marcar un punto político de esta nueva generación, y lo que el fantasma dice hoy día es que Kast puede hacer lo mismo, un gobierno republicano, social cristiano, libertario, pero las señales ayer fueron bien potentes de que él busca hacer una coalición bien amplia y vamos a ver cuántos de esos entran en La Moneda. ¿Lo verás así tú también, Cristian Monquer? O sea, yo espero que sea así. La tentación está a la vuelta de la esquina y Rodrigo tiene toda la razón, porque hoy día la única señal que dio es que iba a ir acompañado de su señora. Entonces va a ser una sorpresa y yo creo que es bien determinante. Y coincido en eso de quién lo acompañe y quién sea su equipo más cercano. Seguramente lo va a acompañar Arturo Esquella, que es el presidente de su partido, eso es evidente. Pero dijo que iba a renunciar al partido, ¿no? Sí, lo dijo. Sí, ese presidente de partido creo que es de los peores oficios. No, que Kast iba a renunciar a Republicano. Deja la presidencia del partido. No, deja a Republicano. Si lo dijo, de hecho, ayer lo volvió a reiterar en el discurso. Entonces está empezando a dar luces de lo que quiere construir y a mí me parece muy bien que así sea. La tentación siempre está. Pero el ejemplo del gobierno de Gabriel Boric, sobre todo en su primera instalación y en la segunda también, porque la segunda tampoco cuajó, hablaba de dos almas dentro del mismo gobierno. ¿Qué es lo que son dos almas dentro del mismo gobierno? Es la primera vez que se escucha, ningún filósofo político había hablado de alguien con dos almas. Bueno, aquí se planteó la idea de las dos almas y eso nunca resultó, nunca cuajó. Entonces, y hasta el día de hoy se pelan y se hablan mal unos con otros porque nunca resultó esto, porque esto era evidente. ¿Es así, Natalia? O sea, pelar, porque pelar es como de espalda a. No. Yo creo que los planteamientos son bien directos, pero sí, nunca cuajó. Siempre fue una suma aritmética de partidos bajo el alero del presidente, pero un conglomerado con reflexión política, con resolución de controversia, con espacios de debate o de trazar puntos comunes, fue algo que nunca pudo existir y que fue parte, yo creo, de los errores y de las complejidades de este gobierno. Aquí se va a perdonar una paradoja que es bien interesante. Si la derecha hubiese hecho primaria, probablemente habría ganado Evelyn Matei y sería otro el escenario que estaríamos comentando en estos momentos. Pero la izquierda, por hacer primaria, sacó el camino a Carolina Toá. Si hubiese sido Carolina Toá la contrincante de José Antonio Kast ayer, también habría sido diferente, a lo mejor, la diferencia de votos entre uno y otro. Probablemente sí, pero yo no sé si hubiera sido distinto el resultado. No, el resultado no, pero estaríamos hablando de una diferencia mucho más acotada. Es que yo creo que en política, o sea, yo entiendo que las diferencias marcan y te generan una impronta. Obviamente José Antonio Kast entra con un power distinto si hubiera tenido 55, sí. Pero creo que cuando uno estaba en el lado de los perdedores, por decirlo de alguna manera, el porcentaje de la pérdida no te puede hacer eludir la responsabilidad de la reflexión de la pérdida. Y creo que la izquierda por mucho rato en algunas
en algunos momentos se hizo el loco con la reflexión. Y yo creo que hoy día es ineludible hacer esa reflexión. Ahora, es ineludible, pero ¿crees tú que están dadas las condiciones como para que hagan la reflexión cruda, pero además real, sobre por qué perdieron? Yo espero que sí. Y contra quién perdieron, además. O sea, yo espero que sí, y creo que además es un acto desde el punto de vista político hasta ético, autorresponsable. Porque si tú no logras entender lo que pasó, difícilmente vas a poder proyectarte. Creo que esto es algo casi un acto de sobrevivencia a esta altura. Oye, engancho con lo que estábamos hablando y lo que dijimos hace un mes. Se muere Chile Vamos. Dijimos de mucha gente, no socialicemos tu frase. Asúmelo, Cristian. Dijiste... Ya, pero lo bueno es que partió en esta radio. Sí, eso es importante. Dijimos lo dijimos, por eso lo digo, ya me siento parte. Oye, no, breve. Porque yo espero, y Natalia lo señalaba, que no se pelaban, sino que finalmente lo dice muy claro, lo decían de frente. De frente. Nunca cuajó esto. Entonces, José Antonio Kast, jefe de Estado. Yo espero también José Antonio Kast, jefe de coalición. Y por lo tanto, cuando eres jefe de coalición, tienes que empezar a construir algo distinto. Cuando yo señalaba, y lo hemos planteado, oye, Chile Vamos agotó su siglo, no es porque nos vayamos todos para la casa, es porque hay que empezar a construir algo nuevo y distinto. Y no la lógica de dos almas como es fue el gobierno de Gabriel Boric, lamentablemente. Entonces, y que cada partido que quiere incorporarse al gobierno, RN, la UDI, los republicanos, Nacional Libertario, que estuvo hace poquito acá, hace minutos atrás, Johannes Kaiser, en fin, tendrán que incorporarse. Y a partir de eso, empezar a iniciar un proceso de reflexión para ver qué se construye como coalición. Afortunadamente, estimados, no hay elecciones los próximos 2 años, porque este gobierno tuvo elecciones todos los años, que es una locura, pobre gobierno que le toca elecciones todos los años. Hay 2 años que permite construir, trabajar, eventualmente cometer errores, acelerar el proceso en el Congreso, en fin, y hay como construir una coalición. Y eso es lo que yo esperaría de un José Antonio Kast, que las señales las van a empezar, y tiene razón Rodrigo, las señales empiezan a descubrir hoy día con quién se acompaña a la moneda. Sí. Tiene toda la razón. Hay que estar atento a eso. Y la renuncia al partido, que también es una señal bien power. Rodrigo. Ahí las otras personas que van a llegar con el presidente electo José Antonio Kast, según lo que pudimos reportear anoche, además de Claudio Alvarado, Arturo Esquella, como decías tú, Cristian, Jorge Quirós, su encargado económico, y María Jesús Gulf, que es la persona que reúne los ejes programáticos y se los traspasa a José Antonio Kast. Pero al parecer va a haber una avanzada antes, donde va a estar Cristian Valenzuela y Mara Cedini, entre otras de las figuras que también fueron parte importante dentro del comando en las últimas horas, en la última etapa, sobre todo Mara Cedini como vocera de gobierno y como esta suerte de renovación juvenil, pero ojo también de poner mujeres en el gabinete, porque si uno hace un listado de los más cercanos a José Antonio Kast, son la mayoría hombres. Me costaría creer que José Antonio Kast busque un comité político o un gabinete paritario, pero debe poner ahí señales bien potentes de figuras femeninas en cargos claves, y por eso suena tanto la posibilidad que Rosana Acosta sea la ministra de Hacienda. Claro. Ahí sería un golpe a la cátedra, porque sería la primera en la historia. Exacto, la primera ministra de Hacienda en la historia. ¿En qué no se puede equivocar José Antonio Kast, Cristian? Y luego Natalia. A ver. Así, pero en lo que no se puede equivocar, porque si se equivoca en esto, el costo es alto. La luna de miel es corta. Y por lo tanto, sus prioridades están, a mi juicio, a la vuelta de la esquina. Seguridad, crecimiento, migración. Los primeros 10, 20, 30 días, ya no hablo de 2 meses, ni 3 meses. La ciudadanía te agota y esto es mundial. Te espera hasta Semana Santa con suerte. Con suerte. ¿Eso pasa solo en política o también está pasando en las relaciones de pareja? Que yo estoy muy perdido en ese ámbito. Pasa a ver. Oye, yo una vez me acuerdo haber hecho una presentación sobre esto y por eso lo tengo muy fresco. El presidente Boric asumió un 11 de marzo, como todos los presidentes. Al 30 de marzo vino la primera encuesta, o sea, habían pasado 10 días. Ya había perdido la mayoría ciudadana. ¿Qué puede pasar en 10 días para perder la mayoría ciudadana? Nada.
más que celebraciones y todos felices porque Boric asumió. No, pero Entre acuérdate los- que la primera semana ya había ido a Temucuicui, que fue Sí, pues, un golpe muy un rápido. Está bien. golpe rápido, claro. Toda la razón. Bueno, Y entre venía el con 11, tropiezo, así como que le entre echó la el culpa al rey del retraso en la ceremonia. En verdad que comunicacionalmente no fue muy feliz, digamos. Sí, pero también tuvo cosas lindas Ya, ok, y abrazó, era el presidente más joven y Sí, era bien épico. era épico y tuvo todo bueno, en 20 días se desmoronó su mayoría ciudadana en las encuestas, entonces queda poco tiempo. Ahí está claro lo que a mi juicio tiene que ocurrir, donde no se puede equivocar en las primeras señales respecto de lo que prometió. No te digo para cambiar las cosas de la noche a la mañana, no es que este país vaya a ser más seguro el 12 de marzo por ningún motivo, pero sí empezar a dar señales claras en ese sentido. Y dos, conformación del gobierno. Ahí no tampoco se puede equivocar. No se puede equivocar porque si no esto armar una pelotera a partir del 15 de enero, que eso va a ser peor porque el 15 de enero ya se sabe el gabinete, ¿no es cierto? 15, 20 de enero. Entonces ahí vamos a ver si se empieza a armar algo. Habría que empezar a evaluar que de la elección al momento de asumir el mando es mucho tiempo. Lo leí en alguna parte que debería ser modificado dentro del sistema político. O sea, es que de verdad es mucho tiempo. Y tiene Es razón. una eternidad. Aparte Es una con eternidad. vacaciones entre medio. Y además te deja un gobierno actual Sí, muy sí, bien sí. con camisa y fuerza. No, total, y más con este resultado. Lo leí en alguna parte dentro de las cosas a modificar, achicar el tiempo entre que se produce la elección y la asunción. Es mucho. Es mucho. Ahora, yo creo que la explicación está, estimados, y con esto termino este punto, en que la segunda vuelta antes era en enero. ¿Se acuerdan? Sí, Era en sí. enero. Sí. Y por lo tanto eran 2 meses. Pero hay otros países que en 40 días ya se asumió, en 30 días se asumió. Aquí son 90 días. ¿no? Sí, no, sí, es mucho tiempo. Ahora era terrible en enero. Te cortaba las vacaciones sí o sí. No, Había que era atrasarlo. fatal. Natalia, ¿en qué no se puede equivocar Cast? Bueno, yo en esto comparto con Cristian. Creo que las señales son muy importantes. Y las señales en dos ámbitos que son el eje vector de la campaña de Kast, que fue el tema delincuencia o seguridad y el tema crecimiento. En una semana, en 2 semanas, en un mes, probablemente no pase mucho. Pero distinto es que tú digas, tengo estos 10 proyectos de ley en materia de seguridad, que, no sé, que logres vía administrativa algún sacar más carabineros en la calle, o probablemente que tengas un fast track legislativo o de acciones gubernamentales para el tema del crecimiento. Creo que esa puesta en escena es muy importante porque va al corazón de las promesas, que además, en el caso de Kast, son contra el tiempo, porque no es solo lo que prometió, sino que prometió hacerse cargo rápido y abordarlo de manera completa. Entonces, eso requiere que en las primeras semanas esto sea parte del diseño ya. Rodrigo, uno podría imaginar que Kast tiene todo súper diseñado, pero uno hubiese imaginado también que su discurso de la noche del domingo triunfando, cuando además no fue una sorpresa, era una cuestión que todas las encuestas reflejaban, iba a ser algo mucho más épico y más preparado, y sin embargo lo que vimos fue pura improvisación, y puede dejar la sensación también de que se improvisó en un discurso que podría haber tenido escrito de forma épica. Obviamente que de aquí hacia adelante también genera un gran signo de interrogación. Y eso, Juanma, que durante la jornada del sábado, uno de sus asesores clave, Cristian Valenzuela, estuvo trabajando en el discurso. Se pronosticaba que iba a durar media hora, duró 48 minutos. De hecho, tenía hasta teleprompter. Tenía teleprompter que le falló también en un momento, porque él dijo más vivo las personas del teleprompter. Y claro, ¿qué noticia nos deja el discurso de Fue José muy Antonio Kast? redundante, ¿no? Sí, fue redundante, tanto en la coalición ampliada como en saludar a quienes lo acompañaron. Hubo un momento ahí que se agradece y muy humano en felicitar al alcalde de Concepción porque estaba de cumpleaños, pero no es el tono que uno espera de un discurso de un presidente electo. Si uno recuerda el de Gabriel Boric, fue muy potente en su minuto. Creo que Gabriel Boric es uno de los mejores oradores que ha tenido el retorno de la democracia. Muy lejos por Patricio Elwin, por supuesto. Pero José Antonio Kast dejó muchos flancos abiertos, no hubo propuestas concretas, las hemos escuchado durante la campaña, pero no nos deja un gran titular. Entonces vamos a ver cómo mediáticamente, comunicacionalmente también, él sigue marcando puntos necesarios. Y uno que a mí me preocupa harto es la relación con la prensa, que ha sido bien compleja en los últimos días después de la primera vuelta. Ahora hubo un gesto bien bonito afuera de la casa que salieron a entregarle marraquetas a la prensa que estaba al lado. Porque ahí hay que recomponer relaciones con varias personas que estamos a cargo de los medios porque fue muy distante. Ahí yo creo que hay un punto importante y Janet Jara lo decía
ya desclasifico porque en off, que le pusiéramos mucho ojo a ese control que podría tener el gobierno del presidente José Antonio Kast, que también lo tuvo Gabriel Boric en toda su primera etapa. Una distancia con los medios que, a mi juicio, hay que ponerle ojo también. Pero agradeció el rol de los periodistas. Sí. O sea, hizo muchos guiños que terminó pareciendo que le hacía guiños a todo, entonces nada destacó. Un discurso inteligente en términos de hablar de aglutinar, de construir mayorías, de diálogo. O sea, yo creo que la palabra diálogo debe haber sido la más, o acuerdos debe haber sido la más ocupada, pero quizás le falta ese envión, esa cosa como más fuerte, que puede ser hasta incluso una cosa de personalidad. Claro. O sea, no hubo un momento de inflexión del discurso en que, en esa cosa como el clímax, como uno diría Eso, en las obras eso sí. teatrales. No, Eso no echamos de menos. existió, no existió. Claro, esa frase que uno saca para redes sociales Claro. y que después se multiplica, eso no existió. Es muy cierto. Ya, una última línea de cada uno que quisiera agregar respecto de lo que se nos viene por delante. Natalia, parto contigo. No sé si va a ocurrir, pero lo que yo esperaría que ocurra, una larga y genuina reflexión de parte de la izquierda respecto de lo que pasó ayer. Cristian Monkever. Y en el lado, me hago cargo de mi sector, entender que la alternancia es buena, pero no como la estamos viviendo en Chile. Esta locura de que un año, un periodo un gobierno, un periodo otro gobierno, un periodo un gobierno, otro periodo otro gobierno, eso no están dando bien. Es señal de que estamos votando por el menos malo quizás, o por en contra del que estaba. Entonces el desafío, a mi juicio, del sector nuestro es cómo construir algo que se proyecte no 4, sino que 8 años. No es fácil, pero yo creo que por ahí va. Los mejores momentos de Chile estuvieron cuando ha habido continuidad en ciertos gobiernos. La concertación es el mejor modelo y ejemplo de eso. Bien, pues, Cristian Monkever, Natalia Peirentili, muchas gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros en Análisis post segunda vuelta. Gracias.